Existe una leyenda de guerra que habla del difícil mundo del orden en la naturaleza. Cuentan que los soldados de Napoleón llevaban orgullosos unas guerreras con botones de estaño. Cuando las tropas francesas trataron de invadir Rusia, a los guerreros sus botones se les deshacían y dejaban sus pechos descubiertos al frío de la estepa rusa. Los botones, se puede llegar a decir, fueron una de las causas de la derrota de Napoleón en Rusia. La historia puede ser leyenda o realidad, pero tiene una base científica. Al menos si los botones eran de estaño y no de un material más barato como madera. Ocurre que el estaño, aunque esté formado por una misma molécula, no siempre se ordena de la misma forma. Lo normal es que sea blanco, un metal maleable y resistente. Pero cuando la temperatura se enfría y baja a varios grados bajo cero, ese orden se vuelve inestable y cambia. El estaño blanco se convierte en gris, que es muy frágil y se rompe con facilidad. Sufre lo que se ha llamado la peste del estaño, que destrozó los botones de los soldados napoleónicos y que, por ejemplo, también dañó los tubos de un órgano de San Petersburgo. Este no es un libro de química, aunque las sustancias químicas sean las protagonistas, pero tampoco es un libro de historia. Es una propuesta de viaje en el tiempo. Es un homenaje a la ingenuidad, la curiosidad y la obstinación de muchos químicos, gracias a cuya contribución tenemos hoy la oportunidad de descubrir y comprender la fascinación que significa esta ciencia básica, la química. En 1877, el barco Frigorifique zarpó de Buenos Aires al puerto francés de Rouen con un cargamento de carne de res argentina en su bodega. Si bien hoy este pasaje sería visto como una rutina, en realidad fue un viaje histórico. El barco transportaba una carga enfriada que señalaba la era de la refrigeración y el final de la conservación de alimentos por moléculas de especias y sal. Desde 2000 a.C., las personas han usado el hielo para mantener las cosas frescas, basándose en el principio de que el hielo sólido absorbe el calor de su entorno a medida que se derrite. El agua líquida producida se drena y se agrega un nuevo suministro de hielo. La refrigeración, por otro lado, no involucra fases sólidas y líquidas, sino fases líquidas y de vapor. A medida que el líquido se evapora, se absorbe el calor de sus alrededores. El vapor producido por evaporación se devuelve a estado líquido por compresión. Esta etapa de compresión es lo que pone el refrigerante en refrigeración. El vapor se devuelve a un líquido, luego se evapora nuevamente causando enfriamiento y se repite todo el ciclo. Un componente clave del ciclo es una fuente de energía para accionar el compresor mecánico. El viejo congelador donde el hielo tenía que ser agregado continuamente, técnicamente no era un refrigerador. Hoy en día usamos la palabra refrigerar para significar hacer o mantener frío, sin considerar cómo se hace. Un verdadero refrigerador necesita un refrigerante, un compuesto que se somete al ciclo de evaporación-compresión. Ya en 1748 se utilizó éter para demostrar el efecto de enfriamiento de un refrigerante, pero pasaron más de 100 años antes de que se empleara una máquina de éter comprimido como refrigerador. Alrededor de 1851, James Harrison, un escocés que había emigrado a Australia en 1837, construyó una refrigeración de compresión de vapor a base de éter para una cervecería australiana. Él y un estadounidense, Alexander Steinway, que había hecho un sistema similar de refrigeración por compresión de vapor aproximadamente al mismo tiempo, se consideran entre los primeros desarrolladores de refrigeración comercial. El amoníaco fue utilizado como refrigerante en 1859 por Ferdinand Carré de Francia, otro reclamante del título del primer desarrollador comercial de refrigeración. El cloruro de metilo y el dióxido de azufre también se utilizaron en estos primeros días. El dióxido de azufre fue el agente refrigerante de la primera pista de patinaje artificial del mundo. Estas pequeñas moléculas efectivamente terminaron la dependencia de la sal y de las especias para la conservación de los alimentos. Si bien este capítulo no solo nos habla del éter y sus ventajas, sino también del uso del compuesto de clorocarbono como anestésico, el cual tenía varias ventajas sobre el éter. El cloroformo funcionaba más rápido y olía mejor, y se requería menos. Además, la recuperación de un procedimiento en el que se había administrado cloroformo fue más rápido y menos desagradable que la cirugía con éter.
La extrema inflamabilidad del éter también fue un problema. Se formó una mezcla explosiva con oxígeno, y la chispa más pequeña durante un procedimiento quirúrgico, incluso a partir de instrumentos metálicos que chocaban entre sí, podía causar ignición. La anestesia con cloroformo se aceptó fácilmente para los casos quirúrgicos. Aunque algunos pacientes fallecieron, los riesgos asociados se consideraron pequeños. Como la cirugía a menudo era el último recurso y los pacientes a veces morían de shock durante la cirugía sin anestesia, la tasa de mortalidad se consideró aceptable. Porque los procedimientos quirúrgicos se realizaron rápidamente, una práctica que había sido esencial sin anestesia. Los pacientes no estuvieron expuestos al cloroformo durante mucho tiempo. Se ha estimado que durante la Guerra Civil de los Estados Unidos se realizaron casi 7.000 cirugías en el campo de batalla con cloroformo, con menos de 40 muertes debido al uso del anestésico. La anestesia quirúrgica fue reconocida universalmente como un gran avance, pero su uso en el parto fue controvertido. Las reservas fueron en parte médicas. Algunos médicos expresaron correctamente sus preocupaciones sobre el efecto del cloroformo o el éter en la salud de un feto, citando observaciones de contracciones uterinas reducidas y tasas de respiración infantil con un parto bajo de anestesia. Pero el problema era algo más de inseguridad infantil y el bienestar materno. Los puntos de vista morales y religiosos confirmaron la creencia de que el dolor del parto era necesario y justo. El libro del Génesis, las mujeres como descendientes de Eva están condenadas a sufrir durante el parto como castigo por su desobediencia en el Edén. En el dolor darás luz a tus hijos. Según la interpretación estricta de este pasaje bíblico, cualquier intento de aliviar dolor laboral fue contrario a la voluntad de Dios. Una visión más externa equiparaba las dificultades del parto con la expiación del pecado. Presumible el pecado de las relaciones sexuales, el único medio para concebir un siglo a mediados del siglo XIX. No hay duda de que muchos clorocarbonos merecen el papel de villano, aunque tal vez esa etiqueta se aplicaría mejor a aquellos que han desechado deliberadamente los PCBs en los ríos. Argumentaron en contra de la prohibición de los CFC, incluso después de que se demostraron sus efectos en la capa de ozono. Aplicaron plaguicidas de forma discriminatoria, tanto legales como ilegales, a la tierra y al agua, y pusieron las ganancias por encima de la seguridad en fábricas y laboratorios de todo el mundo. Ahora fabricamos cientos de compuestos orgánicos que contienen cloro, que no son venenosos, no destruyen la capa de ozono, no son dañinos para el medio ambiente, no son cancerígenos y nunca se han utilizado en la guerra de los gases. Estos encuentran un uso en nuestros hogares e industrias, nuestras escuelas y hospitales y nuestros automóviles, barcos y aviones. No generan publicidad ni hacen daño, pero no pueden describirse como productos químicos que cambiaron el mundo. La ironía de los clorocarburos es que aquellos que han causado el mayor daño o tienen el potencial de causar el mayor daño también parecen haber sido los responsables de algunos de los avances más beneficiosos en nuestra sociedad. Los anestésicos fueron esenciales para el desarrollo de la cirugía como una rama altamente calificada de la medicina. El desarrollo de las moléculas refrigerantes para su uso en barcos, trenes, camiones abrió nuevas oportunidades comerciales. El crecimiento y la prosperidad siguieron en parte subdesarrolladas del mundo. El almacenamiento de alimentos ahora es seguro y conviene con refrigeración doméstica. Damos por sentado la comunidad del aire acondicionado y suponemos que nuestra agua potable es segura y que nuestros transformadores eléctricos no estallarán en llamas. Las enfermedades transmitidas por insectos se han eliminado o reducido considerablemente en muchos países. El impacto positivo de esos compuestos no puede descartarse.